Hola, en este video vamos a retomar lo del video anterior, que es cómo se clasificaban las ecuaciones diferenciales. Bueno, nos quedamos que se clasifican en tres, en tipo, orden y linealidad. Como primero vamos a ver la clasificación por tipo. En esta también se clasifican en dos partes, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Primero vamos a ver lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Decimos que si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, o también se puede escribir como E de O. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos dice que solo va en una ecuación diferencial ordinaria, solo vamos a tener una variable independiente, que son las que se encuentran, digamos, debajo del diferencial. Y en este caso, nuestra variable independiente es x y tenemos una variable dependiente que es y. En este caso, en esta ecuación está participando y, que es la variable dependiente, y está participando su derivada. Y en la ecuación pueden participar su primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta la enésima derivada de nuestra variable dependiente. También en la ecuación pueden participar la variable independiente, en este caso x. En el segundo ejemplo, vemos que ya tenemos la segunda derivada de nuestra función, en este caso, y igual la y sigue siendo nuestra variable dependiente y nuestra x sigue siendo nuestra variable independiente. En el tercer caso, vemos que nuestra variable independiente cambia, pero sigue siendo única. En este caso es la t. Aparece la diferencial de x con respecto de t, más en este caso ya vemos que tenemos dos variables dependientes, en este caso que es x y y, porque aparece la diferencial de x con respecto de t, más la diferencial de y con respecto de t. Esto igual a 2x más y. Bueno, esto es lo que se refiere con que solo tiene una variable independiente. Bueno, a ver, vamos a lo de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Bueno, una ecuación diferencial parcial es la que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes. A esto le llamamos ecuación diferencial parcial. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que ahora vamos a tener más de una variable independiente. Igual podemos tener varias eh, variables dependientes. En este caso, en el primer ejemplo, vemos que tenemos a x y y como variables independientes. En este caso, tenemos dos. Y solo una variable dependiente, que en este caso solo es la u, y en este caso también la u. Aparece la segunda derivada parcial de u con respecto de x cuadrada, más la segunda derivada parcial de u con respecto de y cuadrado igual a cero. En el segundo ejemplo, vemos que seguimos teniendo una sola variable dependiente, que en este caso es la u, aparece aquí, y seguimos teniendo solo dos variables independientes, en este caso x y t. En el tercer ejemplo, vemos que tenemos la derivada parcial de u con respecto de
de y. Y del otro lado, la derivada parcial de UP respecto de x. En este caso tenemos a y y a x como las variables independientes. Igual tenemos dos variables independientes. Pero ya en este caso ya tenemos dos variables dependientes, en este caso u y v. Y bueno, esto también puede significar que u y v tienen que ser funciones de dos o más variables independientes. En este caso estamos viendo que es y x. Bueno, vamos con el segundo tipo, que es la clasificación por orden. Simbólicamente podemos expresar a la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden con una variable dependiente por esta forma general, que tenemos nuestra f mayúscula, que contiene a nuestra variable independiente x, nuestra variable dependiente y sus enésimas derivadas. Bueno, por clasificación por orden, no, tenemos que el orden de la ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, es el orden de la mayor derivada que vamos a tener en nuestra ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que es la segunda derivada de y con respecto de x cuadrada más 5. En este caso, que está el paréntesis, tenemos adentro nuestra primera derivada de y con respecto de x, pero elevada al cubo. En este caso, no hay que confundir nuestro exponente con el grado de nuestra derivada, porque podría dar el caso que se llegase a confundir y decir que esta es de tercer orden, pero no, esta es solo el exponente que está elevado al cubo, la primera derivada. Y en este caso, nuestro ejemplo sería que es de orden 2, porque la mayor derivada que hay en esta ecuación es la segunda derivada. Por lo tanto, es de orden 2. Bueno, vamos a retomar estos ejemplos. Por ejemplo, en esta ecuación es de orden 1 porque la mayor derivada es la primera. En este caso es de orden 2 porque la mayor derivada es la segunda. En este caso es de orden 1 porque solo aparecen primeras derivadas. Y en estas ecuaciones diferenciales parciales igual son de grado 2 porque solo aparece hasta la segunda derivada. Y en este caso la segunda ecuación también es de segundo orden porque solo aparecen las segundas derivadas. Y en este caso es de primer orden porque solo aparecen las primeras derivadas parciales. Bueno, ya vimos la clasificación por tipo, orden, y ahora vamos por linealidad. Bueno, ¿qué entendemos por linealidad? Bueno, se dice que una ecuación diferencial de enésimo orden, que ya vimos que se representa así, decimos que es lineal, perdón, que es lineal si nuestra f es continua, bueno, si nuestra f es lineal en y, y prima, y segunda, y tercera, hasta y enésima. Esto, eh, bueno, también significa que nuestra ecuación debe tener esta forma de a sub n de x por la enésima derivada de y con respecto de xn, más a sub n menos 1 de x por la derivada de n menos 1 de y con respecto de x menos 1, más hasta a 1 de x de y con respecto de x, más a sub 0 de x por y igual a g de x.
Si nuestra ecuación se puede escribir de esta forma, decimos que es lineal. Y si nuestra ecuación no se puede escribir de esta forma, decimos que es no lineal. Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, y menos x de x más 4xy de y igual a 0. Vemos que esta parte es lineal porque no hay exponentes y las funciones dependen de nuestra variable dependiente. Y en este caso tenemos la segunda derivada menos la menos 2 por la primera derivada más y igual a 0. En este caso, pues está todo normal y esta ecuación también es lineal. En este caso, vemos que está la segunda derivada de y con respecto de x cuadrada. Esto es un término normal, está bien, más el seno de y. En este caso, nuestra función no está dependiendo de, de nuestra variable independiente. Por lo tanto, esta ecuación es no lineal porque es una función no lineal de y. En el segundo ejemplo, vemos que tenemos la cuarta derivada de y con respecto a x cuadrada más y al cuadrado. En este caso eh, está actuando un exponente diferente de 1. Y bueno, también una forma o otra forma de decir que es ¿cómo se llama? Que es no lineal es porque no debe de haber exponentes mayores a 1. Y en este caso hay un exponente elevado al cuadrado. Por, por eso decimos que es no lineal.